Saludamos en esta mañana en el estudio, en la oficina de 2011, bueno, ya es un estudio por la parte multimedia, a Ope Pasquet y también a Andrés Klein. Ope Pasquet va segundo en la lista del Senado por la 600, promoviendo la candidatura de Andrés Ojeda. Bueno, bienvenido y cómo está viviendo estos 10, 11 días finales de campaña. Me imagino que con mucha intensidad. Sí, es así, con mucha intensidad y con mucho entusiasmo, porque por primera vez en mucho tiempo el Partido Colorado parece hoy con chance de pasar a la segunda vuelta. Es una posibilidad, veremos si se concreta o no, pero la posibilidad está, se está hablando de eso ahora. Andrés Ojeda ha logrado introducir el tema y nosotros, integrantes del grupo que lidera Robert Silva, el candidato a la vicepresidencia, bueno, estamos apoyando y trabajando en pro de concretar esa posibilidad. Y aquí en Paysandú, nuestro representante es Andrés Klein, el hombre de la lista 600, candidato a la diputación, que expresa esa renovación que Andrés Ojeda ha dicho que es la principal bandera del partido en este momento. ¿Es verdaderamente la renovación, Andrés Ojeda, su forma de hacer política? Sí, yo creo que sí. Es renovación no solamente por la edad, tiene 40 años, sino fundamentalmente porque ha logrado sintonizar con una forma de comunicar y hacer política realmente nuevas. De eso nadie puede dudar. Se han comentado mucho sus spots televisivos, desde levantando pesas o jugando con mascotas, en fin, pero como él ha dicho, esa no es toda su campaña, es una parte de su campaña que despertó mayor interés por lo novedosa, porque hay un público ávido de que se le hable de esos temas, de esas cosas, pero hay también un programa del Partido Colorado de más de 200 páginas, donde hay propuestas de gobierno muy serias para llevar adelante en caso de que no toque conducir la coalición de gobierno. La coalición que sigue siendo el instrumento político que nosotros consideramos indispensable en esta etapa de la vida del país. Claro, esa es la gran diferencia con la elección de 2019, ¿no? Que la coalición en primera vuelta no iba junta, digamos. Bueno, ahora tampoco va junta, pero uno ya sabe que si hay un balotaje, que es lo más probable, es uno de los escenarios que se maneja, allí van a ir en forma conjunta, ¿no? Y además con la experiencia de haber gobernado, de haber estado los 5 años con juntos. la prueba de que la coalición es capaz de gobernar. Porque en el 2019 nuestros adversarios nos decían esa coalición no dura 15 días, se van a pelear enseguida porque son muy distintos, bla, 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 bla. Y la coalición duró los 5 años, gobernó, votó el presupuesto, votó la LUC, votó la reforma de la seguridad social. Es decir, cumplió la gestión de gobierno que se había comprometido a desarrollar. Entonces ahora yo creo que va a tener más credibilidad todavía cuando se proponga como herramienta para estos nuevos 5 años. Sí, en el 2019 había una voluntad de cambio, ¿no? Y bueno, ahí gana la calle Pou con el apoyo del resto de los partidos que forman la coalición. En este momento, ¿cómo está viendo esta campaña y esta definición? Y yo creo que lo sintetiza bien nuestro candidato Andrés Ojeda cuando dice acá hay que elegir entre lo nuevo y lo viejo, entre este escenario nuevo que se le ha abierto al país en estos años o el retorno al pasado que en definitiva proponen los que permanentemente dicen que sí ganan, van a deshacer lo que hizo este gobierno. En ningún lado se ve eso con más claridad que en el plano que a mi juicio es más importante para el futuro del país a mediano y largo plazo, que es la educación. Lo que está diciendo el Frente Amplio es que si ganan ellos van a dar marcha atrás a la transformación educativa, como hicieron en su momento con la reforma de Germán Rama, a la que se opusieron empecinadamente mientras Rama estaba actuando, que desmantelaron cuando llegaron ellos al gobierno y después, comentando como digamos filosóficamente, dijeron, bueno, pero en realidad en unas cuantas cosas tenía razón Rama, lo que pasa es que era muy temperamentario y eso generaba resistencia. Lo cierto es que desmantelaron la reforma de Rama y ahora anuncian lo mismo, estos sindicatos de la educación que nos regalan paros que ellos mismos califican de políticos 15 días antes de las elecciones, que estuvieron de punta contra la transformación educativa y que lo que proponen es volvamos a lo que había antes, ¿no? Es la conservación del statu quo. Y yo me pregunto, ¿la educación del Uruguay puede tener por bandera la conservación del statu quo? ¿No nos damos cuenta que tenemos un problema muy serio con la educación del país? Y esto ya es independiente de si uno vota colorado, blanco, frente, lo que sea. Hay un problema serio. Poco más del 50% de los muchachos de entre 21 y 23 años termina la educación media. Eso nos deja muy atrás, no ya de países europeos o países asiáticos, Finlandia, Singapur,
nos deja muy atrás de otros países de América Latina, como Chile, por ejemplo, que tiene más del 80% de la población que termina la educación media. El hecho de que tengamos solo un 10% de la población con título universitario, ¿no nos preocupa? ¿No nos alarma? Cuando vemos que el mundo va hacia, no es que va hacia, está en la economía del conocimiento y que el avance de la ciencia y la tecnología está cambiando el funcionamiento de la economía mundial y que es imposible conectarse con eso si uno no tiene gente capacitada, tener solamente un 10% de la población con título universitario no nos preocupa. Y cuando nosotros, en la coalición de gobierno, proponemos en el Parlamento, como lo hicimos en este periodo que termina, la universidad virtual para que se pueda hacer estudios universitarios a través de las nuevas tecnologías, bueno, el Frente vota en contra, no quiere saber de nada con eso. Entonces, la propuesta pasatista, conservadora en materia educativa, yo creo que es de la que le hace más daño al país. Y esta coalición de gobierno, y muy en especial el Partido Colorado, y muy especialmente la lista 600, que es una lista vallista, se embandera con esta bandera que yo creo que es la gran bandera vallista del siglo XXI, que es la educación pública, la mejor educación pública posible, porque esa es la llave de nuestro futuro. Y si no tenemos eso, no hay futuro. La educación es clave, no solamente para las personas que a través de la educación amplían su horizonte y mejoran sus posibilidades de vida, sino que la educación es clave también para la economía, por lo que decía recién. Y fíjense otra cosa, la educación es clave si queremos mejorar la seguridad, porque la mitad de los 16.000 reclusos que tenemos hoy en las cárceles del Uruguay son analfabetos funcionales. Entonces, si se da esa situación, no pueden leer y escribir, no pueden manejarse en ese mundo, ¿qué esperamos que hagan cuando salgan de la cárcel? Por supuesto que vamos a tener un alto índice de reincidencia. Si queremos cortar con eso y si queremos no solamente reprimir el delito, como sin duda hay que hacerlo con energía y convicción, tenemos que prevenir también el delito y para eso hay que educar a la gente y por eso la educación pública es tan importante. Y nosotros acompañamos con mucha convicción a Robert Silva, que ha sido el hombre de la transformación educativa, no el que habló de la transformación, sino el que la puso en práctica y enfrentó las resistencias enconadas de los gremios que se han opuesto a toda la transformación educativa que se han planteado. A las de Rama, por supuesto, pero también a las de Mujica, cuando Mujica dijo: yo llego a la presidencia para trabajar por la educación, y luego buscó y logró acuerdos con los partidos políticos para mejorar la educación y los sindicatos de la enseñanza lo frenaron y por eso él dijo aquello, ¿no? A los sindicatos de la enseñanza hay que hacerlos mierda, perdón por la palabra, pero fue la que él usó. Nosotros colaboramos cuando Mujica quiso mejorar la educación, le votamos la UTEC, la Universidad Tecnológica. En diciembre de 2012 él tuvo los votos de los partidos que hoy integran la coalición de gobierno para crear esa universidad. Él dijo que fue casi como un hijo menor, que él quería otra cosa, digamos, ¿no? Era más ambicioso. Pues sí, los proyectos nunca salen como uno los concibe, pero le dimos los votos para crear esa universidad tecnológica. Y después llegó Vázquez a trabajar para cambiar el ADN de la educación. Usted se acuerda de eso, que hablaba de cambiar el ADN de la educación, y puso a Filgueira, de su secretario de Educación, a Juan Pedro Mil como director de Educación. A los 6 meses se habían ido, porque toparon con la resistencia enconada de esos elementos conservadores profundamente enquistados en el movimiento sindical y en el Frente Amplio, que en materia de educación no quieren saber de nada. Esa es la verdad. Y bueno, nosotros queremos continuar con esta obra de transformación educativa que lideró Robert Silva. ¿Por qué cree, con todo lo que usted me ha dicho y lo que se ha hecho, que hoy por hoy el Frente lidera las encuestas con más ventaja que en el 2019? Bueno, hay un crecimiento del Partido Colorado en detrimento de alguna manera del Partido Nacional. Hoy el escenario, comparativamente con los 5 años atrás, parece indicar, según la mayoría de las encuestas, hay que ver si se confirma, diferente, ¿no? Con un rumbo más favorable para que pueda volver a la izquierda. Bueno, veremos, porque hay encuestas que dicen otra cosa, ¿no? Ayer o antes de ayer salió la encuesta de Factum, que le da, creo que 4 puntos de ventaja a los partidos de la coalición. O sea que vamos a ver. Es la única, sí, es la única. A la hora de la verdad. Que ya proyecta los indecisos, sí, la diferencia. Vamos a ver a la hora de la verdad qué encuesta tenía razón. Lo que nosotros advertimos es que el país, en términos generales, ha mejorado en estos 5 años. Yo creo que lo que dice Orsi de que no ha pasado nada en estos 5 años no se sostiene. Acá ha pasado mucha cosa importante. La transformación educativa que mencionaba recién, la ley de reforma de la seguridad social, que era algo que todos sabíamos que había que hacer y el Frente Amplio no hizo en 15 años de gobierno con mayoría parlamentaria propia.
un enorme plan de obras públicas en el cual se ha invertido cerca de 4.000 millones de dólares y basta andar por las carreteras del país para ver todo lo que se ha hecho en ese sentido. El comienzo de obras que venimos postergando desde hace 150 años, como la planta de Arasatí, para que el área metropolitana tenga una segunda fuente de aprovisionamiento de agua. Esto que decía Fernández Huidobro cuando era ministro, esa figura frente amplista tan característica, decía, hay que hacer una segunda planta. Bueno, no se hizo durante el gobierno del Frente. Este gobierno la puso en marcha después que sufrimos esa sequía tremenda que estuvo a punto de dejar sin agua a Montevideo. Obras como las del Hospital del Cerro, por ejemplo, como la del Centro de Atención en Casaballe. Se ha hecho muchísima cosa. Entonces, no tiene ningún sentido decir que estos 5 años han pasado en vano. Y yo creo que eso se siente, que más allá del ruido que se puede hacer antes de la elección, a la hora de votar la gente lo va a tomar en cuenta. Sí, los hechos de corrupción se podrían señalar, ¿no?, como un elemento que ha, de alguna manera, tocado o mermado la confianza del gobierno, ¿no? Que en este caso el costo lo estaría pagando el propio Partido Nacional. Mira, ha habido hechos de corrupción que fueron en su momento expuestos ante la opinión pública, ante los cuales actuó la autoridad, actuaron los fiscales, actuaron los jueces. Los que tuvieron que abandonar el cargo de gobierno los abandonaron, pero no hubo corrupción de gobernantes, hubo corrupción de figuras absolutamente marginales, como este Astesiano que estaba ahí porque ocupaba una oficina en la torre ejecutiva, pretenden que implicaba al gobierno en su responsabilidad. No es así. Y además, insisto, ningún caso se tapó ni se ocultó. Lo que era el principal senador del Partido Nacional, involucrado en hechos delictivos en su vida privada que no tenían nada que ver con la función pública, fue expuesto, está preso. La ley se ha aplicado. Acá no ha habido nadie que haya estado por encima de la ley. Eso es la garantía más importante para todos, porque hecho de corrupción puede pasar en cualquier momento. Nadie está vacunado contra eso. La cuestión es, una vez que eso se advierte, ¿qué se hace? ¿Se tapa o se expone y se sanciona? Acá en este país pasó esto último. Creo que eso es algo que debe enorgullecer a la democracia uruguaya. Hoy el Partido Colorado es socio en la coalición. Por ejemplo, si le preguntaran qué se diferencia para un votante, da lo mismo votar, porque además las fronteras, digamos, partidarias tienen un muro bajo, ¿no? Bueno, ya hace años Sanguinetti hablaba de las familias ideológicas, fue en los 90 que empezó a hablar del tema. ¿Cuál es el rasgo distintivo, las principales características que diferencian el Partido Colorado de los otros partidos de la coalición? Mire, nosotros nos pasamos más o menos 150 años buscando señalar las diferencias con los blancos, que por cierto las tuvimos y muchas. En esta etapa de la vida del país, lo que nos interesa es señalar las coincidencias, porque ese es el cimiento de la coalición republicana. Nos interesa ver en qué estamos de acuerdo para concretar eso en obra de gobierno. Nosotros en los puntos que reivindicamos ponemos especial énfasis, sobre todo en la cuestión de la educación, el fomento de la ciencia y la tecnología. No decimos que al Partido Nacional no le preocupe esto. Lo que decimos son nuestros énfasis, nuestras preocupaciones, un enfoque en la lucha contra el delito que hable no solamente de la represión, que creemos que es indispensable, sino también en la prevención y en la rehabilitación de los delincuentes. En fin, yo creo que en esos temas aflora y se nota la impronta ballista, que a nosotros francamente nos enorgullece, porque nos enorgullece un partido que ha hecho más que nadie en la historia de este país. Un partido además que ha utilizado al Estado como instrumento para hacer muchas cosas, y nosotros seguimos creyendo que el Estado es una herramienta indispensable para hacer muchas cosas que hay que hacer en este país. No decimos qué horrible el Estado, bajen el costo del Estado, hagan esto, hagan aquello. No, decimos, por supuesto hay que corregir los vicios, mejorar lo que está mal, pero seguimos pensando que el Estado y las empresas públicas, actuando correctamente, son indispensables para el desarrollo nacional. Y esa es bien una característica del Partido Colorado y del Ballín. Primer año de gobierno de la coalición, en caso de ser reelecta, digamos, ¿cuáles cree que son las prioridades, digamos? ¿Qué cosas quedaron pendientes? Bueno, hay que seguir trabajando en muchas áreas. Yo insisto, para nosotros la educación es fundamental. Pensamos que el próximo presupuesto tiene que reflejar esta prioridad y esta importancia, y trabajaremos para que así sea. La seguridad es un área que demanda atención y nuestro programa tiene varias propuestas en ese sentido. ¿Se mejoró en este periodo en seguridad? Los hechos lo demuestran. Los que dicen que no ha mejorado nada, ¿no se dan cuenta que bajaron todos los delitos, salvo el homicidio que quedó igual? Que no siguió creciendo. Acá rompimos una tendencia que venía desde el año 85, que era del crecimiento permanente de todos los delitos.
Crecimiento que el Frente Amplio se había comprometido a detener, y más aún, acuérdese que Tabaré Vázquez en su última campaña electoral se había comprometido a bajar las rapiñas en un 30%. No solo no lo hizo, sino que las rapiñas durante el gobierno del segundo gobierno de Vázquez siguieron subiendo. Este gobierno cortó la racha de ascenso del delito y logró la baja en la rapiña, en los hurtos, en el abigeato, y logró estacionar el homicidio en una cifra alta, así que es una gran preocupación, pero estamos lejos de aquellos 418 homicidios del año 2018, que sigue siendo el récord nacional, un triste récord nacional. Nosotros logramos bajar el delito y seguiremos trabajando en ese sentido y en esa dirección. Esperamos que con más herramientas, con más armas y con este enfoque dual que nuestro compañero Diego Sanjurjo ha explicado y ha reiterado. Diego Sanjurjo, que es un especialista en política criminal con títulos en el exterior, que ha inyectado de ideas al Ministerio del Interior y que esperamos que en los próximos 5 años siga trabajando en ese sentido. Ahora, todo esto que hablamos de la educación, la seguridad, lo que me quiera decir, todo esto está condicionado, fuertemente condicionado, por el resultado del plebiscito de la seguridad social. Porque si eso sale, olvídese, ¿no? Vamos a tener un incendio del otro día con la perspectiva de gastos mayores para el Banco de Previsión Social y con una perspectiva económica 15 o 20 años realmente alarmante. Porque no solamente se proponen aumentos que van a empezar a correr desde el día siguiente del plebiscito, el lunes 28 ya vamos a tener ese aumento generalizado de jubilaciones y pensiones para equipararlos al salario mínimo nacional, sino que vamos a tener luego una perspectiva de jubilados que van a seguir aumentando porque se va a fijar la edad de retiro en los 60 años, se va a poner eso en la Constitución a contramano de la demografía del país. Se va a decir, mejor dicho, se establece en este plebiscito que el régimen jubilatorio va a ser el régimen de transición establecido por la ley 16.713, sin AFAPs, puro BPS, y con eso nos retrotraemos al año 95, antes de la sanción de la ley 17.713, que se votó, se sancionó esa ley, porque el BPS iba camino a la quiebra. Teníamos en ese momento 15 puntos del Producto Bruto afectados a la seguridad social y eso seguía creciendo. El país detuvo esa carrera loca hacia la quiebra y eso le significó obtener el grado inversor para nuestra economía en el año 97. Ahora se propone borrar todo eso, ir para atrás, pero no vamos a estar en la misma situación en la que estábamos en el 94. Vamos a estar peor, ¿por qué? Porque cambió la demografía, que ya era complicada en los años 90, pero que ahora se agudizó porque cada vez nacen menos niños. En el año 96 nacieron casi 60.000 niños en el Uruguay. El año pasado nacieron 31.000. Entonces usted tiene cada vez menos personas que se incorporan al mercado de trabajo, menos que aportan a la seguridad social, y tiene por otro lado un grupo de pasivos, de gente que cobra, que cada vez es más grande porque felizmente la expectativa de vida en el Uruguay, como en tantos países del mundo, crece todos los años. Entonces vamos hacia una situación de desbalance absoluto, y cuando uno le pregunta a los partidarios del plebiscito, ¿cómo piensan financiar esto ustedes? Dicen, no, bueno, porque nosotros ahora agarramos toda la plata que está en las AFAP, que es plata de los trabajadores que han venido ahorrando en las AFAP. Esos son más o menos 23.000 millones de dólares. Nosotros agarramos eso y por 15 o 20 años no tenemos problema. Bueno, vamos a suponer que duran 15 o 20 años. Los técnicos dicen que no, que entre 13 y 15 años se termina esa plata. Depende además de cómo se gaste, que es otro tema sobre el cual si me pongo a hablar se nos va toda la hora. Pero digo, si se usa esa plata que dura entre 13 y 15 años, bueno, después ¿qué pasa? Para eso no hay respuestas. Yo le digo, lo que va a pasar es que va a haber más impuestos, naturalmente, porque si hay más gasto usted tiene que financiarlo, va a tener más impuestos, va a tener que recurrir a la emisión monetaria, a fabricar billetes para pagar las obligaciones, va a tener más inflación y va a pasar otra cosa de la que se habla poco. Las AFAP son proveedoras de fondos para prestar a largo plazo para la realización de obras públicas de largo plazo. Las AFAP son las que prestan y están prestando hoy más de 5.000 millones de dólares para construir carreteras, cárceles, hospitales, centros CAIF, liceos. Bueno, todo eso se va a terminar. Esa fuente de financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo se va a terminar porque la reforma dice que las AFAP deben cesar sus actividades. Y todo ese dinero que está depositado ahí
pasa a un fideicomiso que va a administrar un fiduciario que no sabemos quién va a ser una persona pública, no sabemos cuál. Entonces, esa fuente de financiamiento para estas obras de largo plazo, que es además fuente de financiamiento para que el Estado central coloque su deuda. El Estado uruguayo, no nos olvidemos que todos los años gasta más de lo que recauda, tenemos déficit fiscal crónico y se financia emitiendo deuda. Los papeles de deuda los compran fundamentalmente las AFAP, que tiene la ventaja de ser acreedores nacionales que compran títulos de deuda en moneda nacional. Terminamos también con eso y vamos a tener que salir a colocar nuestra deuda al mercado internacional, probablemente en moneda extranjera, en condiciones que le van a quitar valor a los títulos uruguayos, va a aumentar el riesgo país y seguramente vamos a perder también el grado inversor. Por eso, Gabriel O'Donnell, que ya dijo Orsi que si él gana va a ser su ministro de Economía, dice que hacerse cargo de esta situación va a ser algo así como lograr que aterrice un avión con los 4 motores incendiados. Fíjense qué perspectiva, ¿no? Entonces digo, la realización de los programas de gobierno dependerá del resultado del plebiscito, porque si sale eso, vamos a quedar totalmente condicionados para hacernos cargo del panorama fiscal de la deuda resultante de ese plebiscito. ¿Cuál es el pronunciamiento de ustedes sobre el plebiscito sobre los allanamientos nocturnos? Estamos a favor, es una herramienta necesaria, no es la bala de plata, no resuelve todos los problemas, pero es una herramienta que la policía viene reclamando desde los tiempos de Julio Guarteche. ¿Se acuerda? Aquel que era director de la policía en tiempos de Bonomi. En aquella época el Frente estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos. La reclamaba Bonomi, asesorado por ese gran policía que fue Julio Guarteche. Nosotros seguimos pensando que es una herramienta necesaria. Nada más ni nada menos tampoco. Se dice que eso es peligroso porque vaya a saber que de noche lo que puede pasar. Digo, la actividad policial es esencialmente peligrosa. La policía anda armada, a veces hace un uso abusivo y equivocado de las armas que lleva. Ahora, con ese argumento de que muchas veces la policía utiliza mal sus armas de fuego, ¿vamos a desarmar a la policía para que no haya peligro? El razonamiento es el mismo que los allanamientos. Sí, eventualmente algo puede salir mal. Bueno, tratemos de que no salga mal, va a estar la garantía de la autorización judicial, podrá haber una ley reglamentaria que añada requisitos y garantías, pero no podemos permitir que en el tiempo en el que estamos viviendo los narcotraficantes tengan la tranquilidad de que de noche no les pasa nada. Bueno, Ope Pasquet, le agradezco por su presencia y el deseo de buen cierre de campaña. Gracias, Andrés, también por Muchas gracias, muy amable.